esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos del canal ABC Bitcoin. Sean bienvenidos una noche más para estudiar el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas. Un poco al apuro, como te diste cuenta, me atrasé unos minutitos. Espero que no te haya afectado, porque parece que ahí me estaban esperando ya. Pero estamos ya listos y dispuestos para empezar este análisis en vivo número 136. Está muy interesante lo que tenemos que estudiar el día de hoy. Sin embargo, antes de empezar, como siempre, tengo que leerte el descargo de responsabilidad, el cual dice que soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino, que supongo que tú conoces el canal, y me ha parecido a mí una estrategia interesante, la cual he querido copiarla al 100%. Ojo, que quiero copiar la estrategia al 100%. Sin embargo, hay gente que se molesta por eso. Pero los que estamos aquí estudiando sabemos que no le estamos haciendo daño a nadie, creo yo. Así es que no debes tomar esta información como consejos de inversión. Y recuerda que si ganas o pierdes tus trades, siempre va a ser 100% tu responsabilidad. Así es que de esa manera voy a pasar a saludarte en la parte del chat. Y me confirmas por favor el audio y el video si estamos todo ok para ir empezando. Estamos con el amigo Ever Blanco desde Venezuela. Está Fernando Villarreal, Mariano. Ahora sí, nos vamos a cero y sin rebote, dice Mariano. Vamos a ver qué está haciendo Bitcoin. Nuyen Liscano, Remetella está en España. Daniel Yato, más de una semana esperando para irnos a cero y no se va a cero, dice. Debes de estar con liquidez, pero eso está bien. Stanley Márquez en Atlanta, Georgia, dice. Muchas gracias por incorporarte al análisis. Jaime Lara, como siempre, desde México. La Cueva Retro. Santi B, el Rayo también está por aquí. Jonathan, José Miguel, Carlos Martínez, Emiliano Lacosta, Dani Escobar. Dice, con un colacao está Dani, fíjate. Vamos a estudiar con un colacao en la mano. Perfecto, vámonos por la parte del último. Nelson Flores, Pablo Daneluto. Bueno, acá ya están pidiendo criptos. Desde Argentina está Diego Montenegro. Vamos a ir comenzando. No me han dicho del audio si es que está bien o no leí. Ah, dice se oye bien, me dicen por ahí. Ok, vamos a ir empezando. Vamos a ver qué es lo que nosotros veíamos ayer y qué es lo que estamos viendo hoy. Vamos primero a empezar con el gráfico diario. Fíjate cómo estamos. El diario tú sabes que no cambia de la noche a la mañana. Entonces nosotros lo que habíamos visto es que aquí la pauta plana de continuación alcista para Bitcoin. En el gráfico diario no tenemos mayor novedad. La única novedad que te diría es que aquí este ADX, digamos que se ha puesto plano, no tiene pendiente ni negativa ni positiva. Y va a depender de cómo cierre esta vela del día de hoy. Sí, eso va a ser importante también para ver la direccionalidad con la que quedaría
en teoría este ADX. Entonces, ¿mantenemos la proyección? Sí, nosotros estamos en la onda AB en el gráfico diario, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos nosotros era que vamos a buscar en el de 4 horas la mejor entrada para incorporarnos a Bitcoin. Entonces, lo que estamos haciendo es operando esta onda AB. Pero lo que pasa es que esta onda AB no va a subir así como la línea blanca que está ahí. Entonces va a subir con sus retrocesos y sube en ondas. O sea, el precio sube, baja, pero va haciéndote mínimos más altos y máximos más altos en las temporalidades menores. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver en el gráfico de 4 horas. Nada más en el gráfico diario, no hay por qué darle vueltas al asunto. Y estamos aquí en el gráfico de 4 horas. Vamos a quitar ya esto. En el gráfico de 4 horas. Entonces, como habíamos dicho, estamos operando esta onda A. Nosotros hicimos una compra por acá, hicimos otra compra por acá. Y ayer decíamos que debíamos tener nuestro stop loss al precio de entrada. Me imagino que alguien está, la mayoría está por ahí más o menos con el stop loss. Sí, entonces la idea es ahora ¿qué hacemos? ¿Compramos o vendemos? Dicen, ¿no es cierto? Varias personas están haciéndose esa pregunta y yo te voy a indicar mi criterio, qué es lo que yo voy a hacer. Yo te decía ayer que estoy con mi stop a precio de entrada. Está más o menos por los 61,000, digamos, el stop loss. Y yo estoy viendo en este momento en el gráfico de 4 horas que se me está presentando, ya se cerró la vela de 4 horas, sí, ya se cerró. Se está presentando esta direccionalidad bajista con una pendiente del ADX que no tiene, está debajo del punto 23. ¿Qué me indica eso? Me indica que no hay fuerza ni para subir ni para bajar. O sea, se va a mantener en un rango. Ahora, en base a la... Recuerda que el pasado únicamente nos sirve para estudiar. Y yo quiero irme acá a una parte del pasado donde tuvimos algo parecido. Vamos a verle. Creo que es por acá. Ya le dejé señalado incluso. Déjame ver. No, ya le borré. Bueno, era por acá. Déjame ver si le encuentro. Ok, sí, por aquí está. Vamos a hacerle... Aquí, vamos a quitar esto. Ajá. Por aquí. Fíjate tú si es que se parece en algo al gráfico que estamos viendo en este momento. Al momento en el que estamos en Bitcoin en este momento. Para mí se parece bastante. Se parece y bastante. Entonces, con esta debilidad que yo tengo en el monitor, yo voy a preferir no entrar en compra, porque mientras yo esté por encima de las medias móviles, yo en teoría tendría un mejor punto de compra. Pero lo que no me da confianza a mí es esta debilidad que se está formando. Y fíjate lo que pasó después. Ok. Bueno, la idea era hasta aquí. Fíjate lo que pasó después. Se me fue por acá. ¿O dónde estábamos? Ok. No, no estamos por acá. Aquí estábamos, justamente. Sí. Entonces, lo que pasó fue que el precio en esta parte, estamos aquí prácticamente. Donde tú estás viendo ese signo ahí, ese círculo. Entonces, a mi criterio podría pasar esto, fíjate. Con la direccionalidad bajista y el ADX debajo del punto 23, el precio puede venir cayendo de manera suave, digamos, amortiguada, buscando la zona baja del rango. Yo voy a darle, yo tengo que escoger una manera de operar. Entonces, si yo creo que va a suceder esto, por la debilidad del monitor, yo acá, ¿qué pasaría si es que sucede eso? Aquí viene así, así, así. Y luego para subir.
Sí, espero que entiendas lo que te estoy explicando. ¿Qué va a pasar? Me va a sacar el stop loss y va a volver a subir. Si es que sucedería eso. Ahora, en el streaming de Jaime, yo creo que tú también lo viste. Jaime decía que aquí se va a volver a comprar. Y yo no soy absolutamente nadie para contradecir lo que Jaime, cómo Jaime opera o qué es lo que él está viendo. Pero si es que aquí es un rompe y apoya, sería esta la mejor zona de compra. Que a mi criterio, yo basado en la experiencia de lo que te mostré en el pasado y basado en lo que estoy viendo en el monitor, la debilidad, yo diría, yo voy a quitarle mi stop loss, voy a ponerle mi stop loss debajo. Si tú quieres por aquí, yo creo que voy a ponerle un stop loss mental. ¿Por qué? Porque si empieza a bajar, muy posiblemente todos los stops de la gente están en esta parte. Y tú sabes que como el negocio es quitarle el dinero a la gente, probablemente venga de un mechazo y empiece a subir. ¿Qué pasaría en este caso? Mi rango del gráfico diario de Bitcoin estaría aquí simplemente. Estaría más o menos así. Vamos a dibujar. Así. Y se movería en este rango. Sí, no sé si es que estamos ahí de acuerdo. Bueno, no es para estar de acuerdo. Simplemente te comento lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo voy a hacer. Idealmente, si es que de aquí sube el precio y esta onda B se hace más larga, yo estoy comprado y estoy dentro de Bitcoin y no pasaría nada. Pero si el precio se desploma y baja un poco más, yo acá vería la oportunidad de comprar otra vez en la parte baja del rango. Entonces, vamos a ver. Yo haría lo mismo, una compra, no donde está el precio de Bitcoin en este momento. Yo le haría una compra acá en este punto. Acá en este punto. Entonces, ¿qué estoy procurando yo? Que de pronto el precio viene, cae a esta zona, de pronto da un mechazo. Yo acá buscar compras y ahí sí buscar la zona alta del rango. Eso es lo que yo voy a buscar. En este momento yo no voy a entrar en compra por lo que te comento, por la debilidad del monitor. Probablemente me equivoque y eso vamos a verlo el día de mañana, porque estamos en el gráfico de 4 horas y eso es lo que yo voy a hacer. Ahora, si es que alguien incluso puede aquí tomar ganancias, o si ya tomó ganancias, vendió o está protegido, ya cada quien tiene que ver su trade, cómo lo va a manejar. Y más bien, si me puedes contar en la parte del chat. Por mi parte, eso es lo que te puedo compartir el día de hoy, lo que estoy viendo en Bitcoin. Dice por acá, en el chat, dice el milagro de las plantas, dice Charlie, lomo plateado. Los lomo plateados son los que ven el precio y analizan el pasado. En este caso simplemente para estudiar, mi estimado amigo. Dice acá, uy, ese hombre, dice Daniel Villegas desde Venezuela. Charlie Merino. Sí, parece que combina por ahí. Dice Germán Rocha, hagámoslo fácil. Baja, compro, sube, vendo. Perfecto, eso es lo más sano. Dice acá, quieren ver Solana, dice, hacerle trading con 20 o 50 dólares. En ese momento es mejor holdear. Dice, a ver, Carlos Velázquez dice, puedes analizar Solana, por favor. ¿Es factible hacer trading con 20 o 50 dólares? ¿O con ese monto es mejor holdear de a poco? Y yo no sé qué es lo que tú pretendes. Si pretendes acumular Bitcoin a un largo plazo o quieres hacer trade en 4 horas. Depende de lo que tú necesites hacer. Ok, podrías analizar DAG y ROS. Bueno, voy a copiar criptos más lueguito porque tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 5 criptos que me dejaron en los comentarios del video de ayer. Entonces voy a empezar con ellos. Les voy a decir cuáles son. Tengo a REF, tengo a TRB, tengo ARPA, tengo EGLD y tengo NU. Entonces voy a empezar con esas. Y luego les tomo a punto de las que quieren ustedes ver.
Creo que aquí tiene otra F. Sí, ref. Ajá. Vimos que iba a ser alcista, se dio un poco alcista. No ha subido tanto el precio como pensábamos. Y acá en el gráfico diario se puso muy bien. Ref. Idealmente ya no se compra, porque deberías haber estado comprado ya en el de 4 horas. Creo que ayer o antes de ayer ya haber hecho la compra. Entonces aquí lo que deberías hacer es, creo yo, que debería estar protegido el trade. Y compra ahí, y yo ya digo que no. Pero es todavía alcista. Pero yo ya no compraría ahí. La compraba acá abajo. Si quieres arriesgar más, obviamente tu stop loss aquí va a estar más grande. Sobre el 10%. Entonces yo ya no entro ahí. Yo entro acá abajo. Para ref. Alcista sí es ref. TRB. Vamos a ver. TRB. Fíjate ahí lo que vimos. ¿Cuándo vimos esto? El 24. Antes de ayer. Hace 2 días. Y se está desarrollando. Aquí lo que hay que hacer es esto. Nada más. Nada más. Y aquí no se compra. Y en el diario. En el diario tiene todavía para subir. Pero tampoco se compra ya. En esa parte. En esa zona. Nosotros vemos la zona. Cuando hay que arriesgar. Cuando hay que tomar riesgo. Y después ya no es posible. Ya se nos va y a esperar la próxima entrada. Ok. Aquí sería rango caída también ARPA. Fíjate, aquí vimos a ARPA la entrada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El precio ya... este monitor ya está desarrollado. Ya está desarrollado. Entonces yo aquí estaría cancelando la posición de ARPA. ¿Por qué? El precio debió subir y no ha subido. Entonces lo más probable de aquí es que el precio para abajo en ARPA. Si alguien compró ahí, atentos. Recuerda que no es ninguna recomendación de inversión. Es lo que yo estoy viendo nada más. Perfecto. Vamos a ver eje LD. Vamos a ver el diario, que es el movimiento principal. Es alcista. Es alcista el diario. Yo creo que debes de esperarle aquí. Sobre esta zona para arriba. Le falta un poquito que toque el punto cero. Y eventualmente nos haga un pequeño valle rojo. Y aquí es la zona. Hay que verle unas 3 velitas más de 4 horas. Y para arriba. Ahora lo que siempre te he dicho. No sé si es que tú ya sabes. Idealmente yo sé comprar media posición aquí y esperar la confirmación para completar la entrada. Pero ya cada quien ve ahí. Pero el movimiento va a ser alcista, eso sí. Ok, vamos a ver a NU. No sé si es que es criptomoneda. Yo creo que sí. Sí es. Está en Binance. Uy. El diario. Sí. Fíjate que en el diario yo no entraría en compra todavía. Bueno, si es que quisiera arriesgar con todo lo que esto significa, fíjate todo el dinero que le metieron aquí. No han vendido, está soportando el precio, pero me falta todavía el retroceso un poco más en el gráfico diario. Yo realmente esperaba esto, o sea, que un desplome, pero aquí la gente no está vendiendo. Y en 4 horas... sí podrías arriesgar ahí. ¿Por qué podrías arriesgar? Porque te va a quedar un stop loss bien pequeño. Claro, un stop loss de un 6% que es manejable. Si es que te sale mal, ya ni modo. Te sales con el stop loss, con la pérdida. Pero si te va bien, yo también pienso que pueden hacer otra de estas maravillas, fíjate. Otra de estas. Hay gente que le gustan los trades de alto riesgo y este sería uno de ellos. Eso para los amigos que me dejaron el comentario en el video de ayer. Ahora sí, vamos a ver en el chat. Si es que quieren, por acá me pedían Solana. Vamos a ver, Sol. Voy a apuntar. Vamos a ver, OGN. Ok. XTZ. Ok, vamos a ver Adent. Y Bake, dice, vamos a ver. Dent Bake, perfecto.
HT dice por acá. El amigo Estefano, como siempre, colaborando con el canal, dice que quiere ver ADA y BET en diario y 4 horas. Parece que ADA no se movía. Y de BET no recuerdo, pero vamos a ver. Y ya te veo. A ver, déjame copiar por acá. Dice, ADA y BET dice, en 0.8 tú cerrarías y tomarías ganancias o esperarías que el precio sube más en BET. En 0.8 dice. Voy a darte mi humilde opinión, mi estimado amigo. Recuerda que la toma de ganancias incluso depende de cómo esté tu cartera. No es lo mismo alguien que tenga un 50% de liquidez, y creo que lo dijo Jaime también, que alguien que tiene el 90% comprometido ya en otras posiciones. Entonces, eso es importante que tú analices. Vamos a verle a ADA. Aquí no tenemos fuerza, igual, no tenemos fuerza. Vamos a quitar este análisis. Le dejamos en rango. Y aquí el próximo movimiento es alcista. Es más alcista que bajista, diría yo. En el gráfico diario se está confirmando la direccionalidad alcista. Solo nos falta la pendiente positiva para que agarre fuerza y ADA empiece a subir. Entonces te la dejo alcista. A partir de ahí a ADA. Y en 4 horas también creo que me pedías. Ajá, fíjate lo bonito que ha hecho ADA. A pesar de la falta de volumen, el precio se monta sobre las medias y sobre el punto de control y empieza a hacer el rango. Idealmente con este gráfico yo no tengo compra, pero debido al poco volumen, pero yo optaría por mirar el gráfico diario y hacer la entrada en ADA. Porque aquí nos va a tomar todavía que se retroceda y nos va a tomar un tiempo más para dejarle alcista en 4 horas, pero en el diario es para arriba. Y no va a tener mucha diferencia. Si no te importa esperar un poquito, yo creo que para arriba, preferible el gráfico diario. En ADA. Vamos a ver a BET. A BET me decía en 0.8 tomar ganancias. ¿Y dónde está 0.8? Vamos a verle acá. No sé si escribiste bien. Porque 0.8 estamos... está lejísimos. Bueno, vamos a ver en el diario. Es alcista, VeChain, fuerza y direccionalidad. Y perfecto, muy bien por la gente de VeChain. Es alcista ya. Totalmente alcista. Fuerza y direccionalidad. Ahora lo que ya no es de zona de compra. Entonces si le tienes, yo creo que debes... Yo creo que mantendrías, incluso por el semanal, que es alcista. Para arriba. Y en el de 4 horas, si alguien gusta incorporarse luego del retroceso a la media para seguir subiendo. El retroceso no se puede dar exactamente ahí, puede ser más arriba, pero hay que estar pendiente quien quiera incorporarse a esa tendencia alcista de BET. Lo del precio, mi amigo, no sé a qué te referías con 0.8. No sé. Ok, vamos por acá. Con las que tenía anotado me pedían Solana. Vamos viendo. Recuerda dejarme tu like si es que te sirve de algo la opinión de un estudiante del maestro Jaime. Estamos todos los días haciendo los programas y espero que te ayude bastante. Sol alcista en 4 horas. Se está dando un retroceso. Lleva una divergencia sin confirmar. Justo esto es lo que estábamos esperando. Ayer no se compraba y hoy está bajando un poquito. Entonces, por ahí estamos esperando esta zona de compra. Aquí retrocedió y esperemos que aquí haga lo mismo para subirnos al tren con Solana. Perfecto. Compra ahí donde está y yo creo que no. Vamos a ver a OGN. Ok, le dejamos alcista ayer. Aquí ya no se compra. Ya ahorita lo que hay que es proteger el trade.
O si es que te queda dudas, tomar ganancias. A pesar que en el gráfico diario varias están muy bien, entonces todavía puedes dejarle correr. Es alcista OGN en el diario también. Y ya zona de compra no. Tal vez en el diario puedas comprar, pero ya el stop te va a quedar muy grande. Pero la compra era ayer. O antes de ayer, no sé, pero aquí las hemos visto todas estas. Aquí hemos visto a todas estas. Espero que hayan tomado sus buenas entradas, fíjate. A Tesos le dejamos alcista. Se está dando alcista. Y simplemente dejar correr el trade. Hay que ir protegiendo, subiendo el stop loss y nada más. Aquí ya el riesgo es muy grande para mí. No sé si para ti compense. En el de 4 horas preferible luego del retroceso incorporarse a Tesos. Aquí hicimos la entrada, fíjate. Cayó un poco, pero el movimiento en general se está desarrollando como lo vimos aquí en los programas en vivo. Vamos con Dent USDT. Ajá, vamos a ver el diario. Está empezando en el diario Dent. Idealmente era un poquito antes. Por aquí más o menos era la entrada. Pero ahí va. Es alcista Dent. Veamos si en este momento puede darse una entrada con el stop loss. Vamos a ver. Un stop del 15% en el gráfico diario. Y yo no le veo mal. No le veo mal. Ahí Dent alcista. Vamos a dejarle alcista a Dent. Vamos a quitarle esta. Ok, alcista. Quien quiera en el de 4 horas. Fíjate que fue hace un poquito antes nada más para tener un mejor precio de entrada ahí. Pero ahí va, es alcista Dent. Luego de los retrocesos nos incorporamos. No hay mucho que acotar. Ahorita estamos viendo prácticamente los resultados de los análisis del fin de semana que vimos. Alcista, ahí está la flecha. Aquí rompe, apoya. Vamos haciéndole el diario. Alcista, alcista, alcista Bake. También alcista. Sí, alcista, no tengo qué más decirte, es alcista. Déjame ver. Aquí lo que pasa es que la gente ya no compró y quiere comprar acá. Deja ver el stop loss si es que se puede ingresar y ponerle el stop loss. Tal vez sí. Ponerle el stop loss de un 9% tal vez en el gráfico diario. Y para arriba sí. Sí, para arriba Bake. Perfecto. Vamos a ver HT USDT. Algunas todavía tienen chance, pero otras ya, por ejemplo, Luna ya está muy arriba, por ejemplo, ya vamos a ver. En el diario se da el rebote. Vamos a quitar esto. Huobi Token. Se da el rebote y aquí tú no compras. Tú lo que haces es comprar en esta parte donde tienes que tomar riesgo. Aquí ya no se compra. Aquí simplemente se protege o se toma ganancias. ¿Cuál es lo que se supone que es para seguir cayendo? Pero si como no sabemos, aquí el precio puede meterse en un rango y posteriormente seguir subiendo. Entonces tú ya vas dentro. Esa es la operativa. Aquí si me dices que quieres comprar ahí, ya llevas mucho riesgo. Yo no compraría ahí, por ejemplo. Deberías estar dentro ya. Protegido el trade. Ok, por acá quieren Uni. Vamos a ver a Uni. Vamos viendo Uni. Vamos a ver a Cake. Cake aún no se mueve. Creo que hay que ir protegiendo los trades que ya están a favor y tomando riesgo en otras. Yo creo que, por ejemplo, Cake creo que aún no se mueve. Por ejemplo, en este momento vemos ADAC también que está empezando el movimiento. Bake también. Sería interesante por ahí. Quieren acá CHE. Vamos con XRP. Ok,
dice acá Pulse, dice. Parece que vimos Pulse ayer. Ok. Kusama también. Vamos con EOS. Vamos a ver este grupo. Perfecto. Vamos a ver Uni. Uni empezó a subir. Y ahí no tengo nada más que decirte. Ahí no tengo nada que decirte. Simplemente fíjate, está con fuerza y direccionalidad. Ya no es zona de compra. Ya no es zona de compra. Y ahí lo vimos cuando había que verlo. Y ya nada, pare de contar con Uni. Protegido el trade y que el precio siga subiendo tranquilamente. Cake es de las que aún no se mueve, fíjate. Está con un volumen bien bajo y casi como ADA. ADA también está como que se olvidaron, pero cuando se reactiven todo el mundo va a querer entrar. Entonces nosotros vimos este trade. Decíamos que dejémosle el rango mientras se desarrolla esto. Entonces simplemente vamos a ponerle un poquito más acá. Bueno, vamos a quitarle esto. Idealmente no hay compra ahí, pero lo que yo veo es que puede seguir en el rango mientras se desarrolla toda la direccionalidad bajista del monitor. Y posteriormente para arriba va a ser Cake. Yo creo que va a ser para arriba. Ahora hay que esperar que pase ¿qué te digo? Unos 3 días. Tal vez para el viernes estamos aquí viéndole a Cake la probabilidad. Obviamente de aquí puede dispararse y nos deja peinando la gata. Pero por patrones de la estrategia no tengo compra. Eso para Cake. Vamos con BNB. Binance. Le dejamos alcista. Ajá. Nos falta un poquito. En el gráfico de 4 horas. Ajá. Fíjate aquí. Idealmente debía ya haber subido BNB. Fíjate que vimos aquí la entrada. El precio se da a favor, pero se queda aquí. No ha subido. Aquí no tengo, por ejemplo, la debilidad que tengo en Bitcoin. Si tú ves, todavía puede tener. El precio está por encima del punto de control. Yo diría que mantener el stop a precio de entrada. Aquí en BNB. O sea, yo no le cerraría todavía el trade. Sí, todavía le voy a dejar alcista ahí. Ahí le dejamos todavía. No ha subido como debería, pero vamos a darle un poquito más de confianza a BNB. CHE. Aquí no tengo información para el amigo que me preguntaba. Idealmente nosotros vemos el diario para guiarnos con la dirección principal del movimiento, pero aquí no hay nada. Y acá tampoco. Aquí lo único que veo es que el precio se ha detenido. Y está haciéndote un rango que puede durar, no sé cuánto pueda durar. Y no hay mucha información. No hay mucha información. Que el precio se ponga por encima del punto de control, te podría decir. Y en algún momento darse alcista. Pero yo no operaría esto porque no hay muchos elementos como para tomar una decisión. Lo único es que el precio se ha detenido. Pero aquí nadie te garantiza que pueda irse para abajo. Entonces voy a quitar las flechas porque ya me insultaron por ahí por dejar las dobles flechas. Yo aquí no operaría, no te digo ni para arriba ni para abajo, en rango eso. Si es que quieres estancar ahí el dinero un momento, dale. No tiene muchos elementos. XRP. Ripple. Le habíamos visto en el diario alcista. Ajá. Y empieza el movimiento en el diario. Lo mismo. Fíjate si es que te compensa el stop loss de entrar aquí. Porque la entrada era acá abajo.
y la vimos antes de ayer y ayer. Ahora un stop del 7% probablemente no está mal en un gráfico diario. Yo creo que está bien un gráfico, un stop del 7-8%. Para XRP, muy bien. Alcista igual. Los que tomaron riesgo en la zona que hay que tomar riesgo están ya un 5% al menos de ganancia. Entonces ese es el punto. Aquí habíamos visto Paul ayer, le habíamos dejado alcista, fíjate. Por eso es importante el stop loss. Aquí nos quedaba un stop de un 11%. Es un poquito grande para el gráfico de 4 horas. Pero la dirección principal es alcista. La dirección. Entonces aquí probablemente si tomaste riesgo te puso nervioso. O tal vez vendiste acá porque una vela roja y están vendiendo. Tienen que aguantar la posición. Porque cuando tú haces el ingreso ya sabes cuánto vas a perder. De eso debes de estar seguro ya. Pero ahí Pauls voy a mantener la posición. Aunque lo que hizo el precio no me gusta. Está debajo del punto de control. Pero le voy a dejar así. Porque en teoría asumí el riesgo aquí. Entonces tengo que esperarme ahí. Eso para Pauls. Vamos con Kusama. Kusama. Habíamos visto la entrada acá, mira. Habíamos visto la entrada. Aquí yo creo que ir asegurando un poquito de ganancias tal vez estaría bueno. Subirle el stop loss por aquí más o menos. Ir asegurando algo. Si se desploma ya tienes alguna ventaja. Pero aquí en el gráfico diario, bueno, fuerza no tiene, pero ¿qué te digo ahí? Todavía puede subir un poquito más. Entonces en el de 4 horas, sí, aquí no se ha desplomado el precio, simplemente ha hecho un rango mientras pasa la zona de peligro. Y también aquí. Y yo creo que puede seguir subiendo. Kusama, en el de 4 horas se te va a abrir la opción de volver a comprar. Atento ahí. Vamos con EOS. ¿Cómo está? EOS, creo que en el gráfico diario le dejamos alcista. Aquí es como dice Jaime, si estás esperando una invitación para esto, no sé dónde quieres comprar. Yo pienso que ahí EOS está ya ha pasado la zona de peligro, fíjate. Está agarrando fuerza el ADX y el precio está sobre el punto de control. Para arriba EOS en el diario. Eso es lo que te puedo decir. Dice DOT. Por acá quieren más criptos. Vamos a ver, vamos a apuntar DOT. Tita es alcista y creo que está empezando, pero ya vamos a revisar. MBOX. Perfecto. Gato Loco de México ya me dejó su poderoso like. Perfecto, muchas gracias. Charlie tiene hipo, casi me atoro. Suele suceder. Y ya está Tita. A ver, vamos a ver a Sant. OGN ya vimos. Ya vimos OGN para el que me está preguntando. TRX también creo que... Ah, no vimos TRX. Vamos a ver TRX. Me confundo con XRP. HBAR quieren por acá también. Perfecto. Se puede hacer el análisis de la dominancia de Bitcoin para ver la alt season probable, dice. Yo no sé si la alt season, el gráfico de la dominancia se mueve por la estrategia, la verdad. Nunca le he analizado con la estrategia. TRX, Algorand. Y vamos con IOTA. Déjame comentarte también que tengo una lista de reproducción para que tú también aprendas la estrategia del maestro Jaime. Este material es el que todo el mundo cuando recién entra al canal de Trading Latino
está preguntándole a Jaime, ¿y cómo pongo los indicadores? ¿Y qué significa el punto 23? ¿Y qué es el ADX? ¿Y dónde es la fuerza? ¿Y la direccionalidad? Todas las preguntas básicas que tengas de la estrategia están aquí, están resumidas en 15 videos para que puedas tú aprender. Eso es lo que yo he aprendido. Y mientras iba aprendiendo, iba haciendo estos videos justamente para la gente que preguntaba eso. Ahora, si eres nuevo, yo pienso que te puede servir. Así es que estás invitado a revisarla de manera gratuita en el canal. Lo único que te pido es tu like y nada más. Vamos, seguimos con DOT. DOT alcista, ¿no? Alcista DOT. Perfecto. Fíjate que en el diario aquí tiene fuerza el ADX, por lo cual va a seguir subiendo. Fuerza en el ADX. ¿Sí? Entonces en 4 horas nos incorporamos al movimiento. Nosotros habíamos visto la compra en DOT acá. Acá vimos la compra y está por algún video del canal anterior. En cambio, esto lo vimos hace 2 días. La zona de tomar riesgo en DOT. Fíjate, si es que alguien tomó riesgo, acá ya no se toma riesgo. Imposible tomar riesgo. ¿Va a seguir subiendo? Sí, pero ya vas con desventaja. Aquí debes ya ir protegiendo el trade. Inclusive tomando algo de ganancias. Bueno, pero yo creo que protegiendo el trade. Al menos. Eso para DOT. Ya se fue DOT. Vamos con Tita. Creo que también tuvo su movimiento alcista. Esperábamos este retroceso. Perfecto. Alcista. Alcista totalmente. Tita también. Esperábamos el retroceso en el gráfico. No, este es el de 4 horas. Para incorporarnos al movimiento alcista. Ahí está. Ya compras en esta parte. Ya no se compra ya. No hay chance ahí en Tita. Vamos a ver MBOX. Este decíamos para abajo. Y no es que se ha desplomado, ha bajado un poquito. Y aquí lo que se podría ver es un rebote. Un rebote hasta el punto de control nada más, fíjate. Este trade. Y eso podría verse en el de 4 horas. Y no me gusta. No me gusta cómo está. Vamos a quitar esto. Que no sé qué es. No me gusta cómo está. ¿Por qué? Este movimiento aquí donde te confirmó el patrón de rebote. El precio debió haber llegado ya a la parte alta. Incluso para que sea alcista debía haber roto y apoyar aquí. O al menos debería haber roto el punto de control. Pero aquí el precio se mete en rango y para mí es para abajo aquí. Para abajo MBOX. Correcto. Vamos viendo SAND. Esta es una que le operé. Bueno, le estoy operando la verdad. Fíjate. Eso es lo que nosotros vimos. Esto es lo que hace la estrategia de Jaime. Y que aprendiéndole un poquito, yo creo que nos va a ir muy bien. Fíjate, aquí tomamos riesgo en la zona donde hay que tomar riesgo. Aquí ya protegido. Incluso hay que subir el stop loss un poco. Y si tú gustas hasta tomar algo de ganancias. Porque estamos en la parte alta, fíjate. Yo suelo tomar el 50% de ganancias y el resto protegido acá al menos. Y que el precio siga subiendo. No pasa nada. En este punto no se compra nunca. Estamos dentro con ganancias. Perfecto, SAND. TRX. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás haciendo trading? Por ejemplo, yo podría cerrar SAND porque ya tengo ganancias y comprar ADA, por ejemplo, que aún no se desarrolla. Entonces ahí vas manejando con tu liquidez, tu cartera. Eso es importantísimo también. Aquí Tron para arriba. Lo vimos ayer. Sí, lo vimos ayer. Está aquí una flecha, pero no se ve. Le vimos hace 2 días entonces. Sí, ahí está la flecha, fíjate. Donde se toma riesgo, se da a favor. Ahora déjame verle el diario.
Está agarrando pendiente positiva y tal vez, fíjate, esta direccionalidad está como que se quiere girar. Estamos en la parte alta del gráfico diario. Ya no se compra aquí. O sea, ese es el problema. Ya cuando está en una zona peligrosa no se compra. Lo que se hace es proteger el trade nada más. El fin de semana vimos muchas buenas opciones. Espero que varios de aquí hayan tomado riesgo donde hay que tomar riesgo. Más bien, si me cuentas si estás operando alguna de las que hemos visto en el canal el fin de semana generalmente, y la semana pasada, los que son gráfico diario, les vimos con anticipación. Aquí le decíamos la zona, fíjate, la zona, y va a ser alcista, Hedera Hashgraph, y sigue, y el movimiento es alcista. Y en este momento está agarrando la fuerza que queríamos ver antes. Fíjate, la zona, entras en compra, tomas tu riesgo, el precio se da a favor, aquí ya no se compra. O sea, y lamentable que ya se fueron. Unos no compran porque se les va la luz, como dice. Y otros porque tienen miedo que de ahí se va a ir a cero y por eso no compran. Alcista. Alcista. Y en esta zona peligrosa porque está en el punto de control. Fíjate lo que dibujamos. Esto se va a operar esto. Ahí está Algorand. Ok. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Sí puede seguir subiendo. Tiene fuerza. Está agarrando fuerza y direccionalidad. Pero ahí ya no se compra. Aquí solo se protege. Lo mismo que te estoy diciendo en las demás criptos. IOTA. Creo que también dejamos alcista IOTA. También dejamos alcista IOTA. Y recién está confirmando, fíjate. Recién está confirmando con los patrones. Pero el precio ya está arriba. Entonces, ¿aquí se compra? No. Aquí ya se protege nada más. Fíjate que en el de 4 horas vimos el movimiento. Y decíamos que aquí se compraba. Aquí se compraba acá. Entonces acá ya no. Y ya nada que ver. Ok, eso con IOTA. ¿Qué me dicen por acá? SEM. Lo que tendríamos que buscar es alguna que aún no haya explotado. Que aún no haya subido. Obviamente con los debidos respetos al mercado. Porque si Bitcoin cayera unos $10,000, ya se imaginan lo que va a pasar con todos estos análisis, ¿no? Y no es mi culpa porque alguien me decía, claro, que cuando no te sale el análisis le culpas al chinito, pero así es, por estrategia hay entradas, hay zonas de arriesgar y por estrategia, con los patrones que vemos, no podemos detectar una caída de Bitcoin de $10,000. Ok, entonces tengo SEM, tengo WON, tengo CLR. Vamos acá con FIDA, dice. No conozco. Vamos a ver Sushi. Pero yo creo que en este punto, yo creo que ya debemos tener varios likes. Ya vamos a ver los likes. Que por favor me apoyes con tu tremendo y tu grandioso like. Vamos a ver a Gala XLM. Ya tengo otro grupo más de criptos para revisar, pero voy a ver los likes. Tengo que darme mi like en vivo, si no parece que el video no se muestra a más personas. Me voy a dar mi like el 210, fíjate. Todavía hay varias personas que no me dejan su like. Es gratis. No te demoras mucho haciendo eso. Y por el contrario, al canal le ayuda bastante. SEM, alcista, todo está alcista. Todo alcista y sin opción de compra. Siempre compramos luego de los retrocesos. Aquí en el diario todavía no te confirma, pero ya yo creo que de cerrar la vela diaria sí. Se va a confirmar ya para mañana aquí la direccionalidad alcista. Ajá, aquí tocaría jugar con el stop loss. Un stop no está muy grande el stop en el diario, fíjate. Todavía yo creo que hay oportunidad aquí en SEM. Sí. Sí, yo creo que todavía hay oportunidad en SEM. El stop está pequeño. Ok, SEM. Vamos a ver Harmony.
Esta es una de las que yo no operé, porque obviamente nosotros revisamos como 50 criptos, entre 40 y 50 criptos, y obviamente no se puede comprar todo, pero esta es una de las que le vimos alcista en su momento, y ya ahorita ¿qué quieres hacer? Ahí no se compra. Y que si tú dices que se va a $1, puede ser, pero ya el riesgo no permite hacer la compra ahí, es por el riesgo que se maneja en la estrategia, no hay cómo hacer una compra ahí. Alcista sí es, y puede seguir subiendo, sí. Si te incorporas en los retrocesos en el de 4 horas, que está empezando apenas, aquí probablemente te haga una pauta plana, y ahí sí, entonces cuando esté aquí, le revisamos y vemos si hay opción de incorporarse a Harmony. Vamos viendo. Oh, no, este ya está. CLR. También parece que la proyección le teníamos alcista aquí en CLR. Ajá. Y era en diario la proyección que teníamos. Ahí está la proyección. Se está dando. Está empezando. Y para arriba. Para arriba sin compra. La zona de compra está claramente marcada. Y ya en este momento yo creo que no. CLR. Vamos viendo FIDA. FIDA. ¿Y esto de dónde salió? Alcista, es alcista. No tengo muchos elementos acá, pero es alcista. Y ya zona de compra, no. En el retroceso de 4 horas podrías buscarle una entrada. A ver, estamos con FIDA. Vamos con Sushi. Ajá. Muy bien, decíamos vamos a esperarle para agarrarle en esta zona Sushi. No completa el retroceso y ya empezó a subir. Y es alcista. Y es alcista Sushi. Alcista Sushi. Fíjate el rango. Y para arriba. Vamos a ver la opción del stop loss. Por ejemplo, aquí el stop loss es de un 13% más o menos. Fíjate tú si es que ahí te compensa a ti, pero es alcista incluso en el de 4 horas. O sea, el retroceso yo creo que se da más adelante. Alcista Sushi. Y ahí te dejo la opción. Si es que tú tomas el riesgo en esa parte que no es la ideal de compra. Pero alcista Sushi. Ok. Yo te voy a dejar así, fíjate. Así, porque yo no compro ahí. Yo debía haber comprado antes. Vamos viendo. Gala. Ok. Ahí está Gala. La zona que decíamos, la zona es la que, estando en la parte baja, ahí es donde podemos arriesgar. Y fíjate tú cómo se ha dado. Ha tocado esperarle. Bastante paciencia, pero aquí rompe el punto de control y para arriba Gala. Para arriba Gala. Ya no, compra ya no, es antes. Es donde tienes que arriesgar. Vamos con XLM. USDT. Perfecto. XLM, decíamos que venga a la parte baja y de ahí alcista. No tiene fuerza esta cripto. Yo no sé si todavía dejarte alcista. Aquí lo que, si es que ya tomaste riesgo en la parte de abajo, yo te diría que protejas simplemente porque aquí no tiene fuerza. No tiene fuerza. Este es el de 4 horas. Y en el diario lleva cierta fuerza todavía. Por lo que me puede decir, sí puede llegar a tocar la parte alta del rango. Sí. Entonces, yo creo que protegerle si es que hiciste la tarea antes, aquí ya no. Aquí ya no. Para operar ese pedacito, ahí ya no. No me compensa el riesgo de operar ahí. Perfecto. Rose aún se puede comprar, dice. Fíjate que Rose le vimos antes de ayer y creo que ayer también, no recuerdo. Y estaba alcista.
Rose en el diario. Parece que le vimos en el diario. Sí, justamente yo creo que está a tiempo todavía Rose. Está en la zona todavía. Sí, 0.180. Sí, todavía. Ahí está la proyección. Todavía hay como arriesgar ahí. Obviamente el stop loss es pequeñito aquí de un 7% más o menos. Y para arriba. Si es que sale mal, nos saque el stop loss. Y así va. Vamos a ver. ¿Quiere ver? UMA. Vamos a ver UMA. Yo a UMA la vi bien. Incluso en el semanal UMA me gusta bastante. Fíjate, rompe, apoya. Y aquí lo que yo decía. Rompe, apoya y para arriba UMA. Para arriba UMA. Todavía tiene la fuerza, fíjate. Todavía tiene fuerza. Y aquí se mantiene sobre el punto de control. Es para arriba. Déjame quitarle esto. Para arriba UMA. Simplemente calcúlale tu stop loss. Voy a darte lectura de las criptomonedas que hemos revisado. Tengo... para los que están preguntando, porque varias ya las vimos. Tenemos REF, TRB, ARPA, EGLD, NU. Tenemos ADA, BET, Solana, OGN, XTZ, DENT, BAKE, HT, UNI, Cake, BNB, CHE, XRP, Pulse, Kusama, EOS, DOT, TITA, MBOX, SAND, TRX, HBAR, Algo, IOTA, SEM, WON, CLR, FIDA, Sushi, Gala, XLM y Rose. Y para rematar, vamos a ver estas que me han pedido. Yo creo que me dejaron ya su like. Perfecto. No me han dejado el like, todavía estamos con poquitos likes. Vamos a ver estas dos criptomonedas. IOST, SNX. Por ahí me decían Link, Luna, creo que están igual. Ok. SLP, sí, yo tengo SLP y como saben aquí en el canal, yo ahí le mantengo, yo no voy a vender en la parte baja, ahí es baja más, compro más, pero obviamente que baje mucho más, que baje un 50%, compraría otro poco más, y me mantengo ahí porque venta no es SLP, yo creo que en algún momento explota. Ok, me pidieron más criptos, pero no me dejaron su like. Bueno, aquí tengo algunas criptos más. Para ir rematando, vamos a ver a IOST. IOST alcista. Alcista. Está tocando la media, pero yo te voy a dejar alcista. Por la direccionalidad está el patrón de rebote. Bueno, a ver, déjame ver. Vamos despacio. Vamos despacio. No es la zona ideal de compra. No es la zona ideal de compra. ¿Por qué? Nosotros vemos el rebote. Fíjate que está direccionalidad alcista con pendiente negativa. Esto es un rebote a la media. ¿Para qué? Para seguir cayendo, ¿verdad? Pero, yo me voy a decantar por dejártelo alcista. Yo te voy a dejar alcista. No sé si es que ahí te compense el stop loss, porque ya debe estar un poco grande. Un 10%. Yo creo que arriesgar un 10% no está mal. Idealmente, ¿cómo se...? Yo te digo porque apenas empieza el movimiento. Apenas empieza. Sí, por eso te lo dejo alcista. Porque idealmente... lo que vemos aquí ya se protege realmente. Pero alcista está. Sí, aquí en el de 4 horas ya rompió el punto de control. Si bien no tiene la fuerza, pero va a ponerse con fuerza aquí. Con direccionalidad alcista. Entonces, te dejo ahí el trade de IOST. Así más o menos está IOST. Perfecto. Vamos con SNX. Fíjate, aquí habíamos dicho que vamos a operar el rebote para seguir cayendo. Y aquí, ¿qué es lo que hizo?
Justo lo que vimos en la criptomoneda anterior, que es lo que podría ser el precio, ¿no? Entonces, alcista SNX, compra, ya no. La compra era acá en la parte baja. Nada SNX. Aquí me pidieron link también, pero esto ya lo vimos el fin de semana, creo que lo vimos. Proyección alcista de link. Alcista, nada que ver. En el de 4 horas le vimos también alcista y ya no se compra. No es zona de compra. Tendrías que esperar el retroceso y ahí ver la opción de incorporarte. En este momento no. Nada en link. Y en Luna creo que menos. Ajá. Direccionalidad y fuerza. Fíjate, este es el trade que nosotros vimos. Y nosotros vimos el trade en el gráfico diario. Vimos la zona de compra. Ahora los que hicieron y tomaron riesgo aquí tienen más o menos un 27% de ganancias. Entonces ahí, este es un trade que vimos en 4 horas, este segundo trade. El primero que, es más, yo estoy dentro de aquí, ya aquí lo que toca es ver la opción de tomar ganancias en toda esta zona alta. Ya compras, yo creo que no. Compras ya no. Eso para Luna. Vamos con ICP. Ok. ICP. Ya estamos en el gráfico diario. Decíamos el rebote, fíjate, para seguir cayendo y ver la opción de comprar acá abajo. Vamos a quitarle esto porque este es el de 4 horas, creo. Ajá. Bueno, tiene direccionalidad y fuerza todavía. Si es que tú tomaste riesgo ahí, yo creo que deberías mantenerle, porque para arriba yo creo que sí es. Yo creo que sí es para arriba. Te voy a mantener ahí ese análisis de ICP. Y si es que alguien quiere tomar riesgo ahí, prácticamente está al mismo precio de entrada. Yo creo que sí es alcista ICP. Y también vamos a ver AXS. Recuerdas que te decía que cuando lleguemos a esta parte vamos a ver el diario, porque en el día, bueno, el diario ya se puso alcista. El diario ya se puso alcista, rango caída. Aquí ya, aquí AXS es para arriba, pero ya no se puede comprar ahí. Ya no se puede comprar ahí. En la parte alta de un rango no se compra nunca. Alcista sí es. Y vas a tener que incorporarte en el de 4 horas luego del retroceso. Así. Luego del retroceso. Ahí sí para arriba. Probablemente haga esto. Haga esto. Probablemente rompa el máximo anterior. Y en el apoya. Ahí nos incorporamos. Eso en AXS. En este momento ya se fue ya el trade. Para los amigos que recién se incorporan, les comento que tengo esta lista de reproducción para que estudies los puntos básicos de la estrategia. Este material no lo encuentras ni en el canal de Jaime, él no tiene este material. Yo lo hice investigando mientras estudiaba la estrategia y quería compartirles de forma gratuita. Espero que te sirva bastante. También comentarte que tengo un link de referido de Binance con el 20% de descuento en tus trades, en tu comisión para mercado spot y el 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1. Y yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Te agradezco muchísimo por el like que me has dejado. Suscríbete si aún no lo estás. Recuerda que mañana vamos a estar una vez más viendo cómo nos fue con el análisis de Bitcoin y por supuesto aprendiendo y espero que ganando juntos. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao. Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos.
baja más, Ram, baja más, ram, baja más. ram. Lo baja así que los chinos no van a Ram, saber. eta, ram, 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 ram. No se asuste, no se asuste.